Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis José Linares y este día le voy a exponer el caso sobre los diferentes estados financieros que deben ser consolidados, ¿verdad? Para este día vamos a dividir en tres secciones prácticamente el desarrollo de la explicación debido a la cantidad de tanto de normas de información financiera que vamos a desarrollar, así como también las normas internacionales de contabilidad que vamos a exponer también. No obstante, también tenemos que resaltar diferentes conceptos que serán mostrados y la estructura, ¿verdad? También de la presentación del todo el trayecto. Y comenzamos hablando un poco sobre lo que es la consolidación de los estados financieros, que se nos menciona que son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante, también los cambios en el patrimonio, y sus subordinados o dominados, como si fuesen los de un solo ente económico. Es decir, que todos estos estados financieros funcionan para mostrar prácticamente cómo fue la finalización de un desarrollo del ejercicio. Están algunos como el estado de situación financiera, donde también vamos a exponer diferentes impuestos. Vamos a hacer el recorte de los gastos, así como también determinar la ganancia neta que vayamos a tener al final de un ejercicio contable, ¿verdad? Y algún otro que también considero que sería muy importante y como se nos menciona aquí, que sería en sí para un solo ente económico, todo este paquete de estado financiero debe realizarse siempre de manera individual por cada una de las entidades. Es decir que, un ejemplo sencillo, la Curazao, Simán, están obligadas a presentar toda esta cantidad de estados financieros al Ministerio de Hacienda. Entendiendo por este subordinado o dominado, aquel que según el artículo 261 del artículo de comercio, si se encuentre dentro de los siguientes casos. Estos son los casos donde están dentro de este código, ¿verdad? Lo voy a exponer un poco. Cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio en ocurrencia con sus subordinados. Cuando tengan el derecho de emitir votos constituidos del quórum mínimo decisorio en la junta de socios o en la asamblea o junta directiva. Cuando las sociedades vinculadas entre sí participen en el 50% o más de las utilidades de las utilidades. La consolidación de estados financieros está reglamentada en la circular externa número 2 de 1998, expedida por la Superintendencia de Valores. De acuerdo al artículo 260 del artículo de comercio, el control puede ser directo al intermedio de acuerdo a la relación que ejerza la matriz con la subordinada. Entonces, sobre las filiales de la matriz o con ejemplo, un control directo, y sobre las subsidiarias, la matriz o controlante ejerce un control indirecto. También se divide en ciertos otros rubros por decirlo así, que es el control exclusivo o control conjunto o compartido, que de acuerdo al artículo 261 del Código de Comercio, en el que se establece la posibilidad de que el control sea ejercido por un número singular o por un número plural de personas. Entonces, el primero de los casos se denomina control exclusivo, y el segundo se denomina control conjunto o compartido. Esto dependiendo, ¿verdad?, de la situación en la que se encuentre todas las entidades para las que vayamos a realizar este proceso. La matriz debe presentar una información contable que describa la situación real del control que ejerce la matriz sobre los subordinados. Debían utilizarse herramientas contables para cada caso, ya que las formas de control, los recursos y responsabilidades revelados difieran en uno y otro. ¿Cuáles son los estados financieros conciliados? Ya que esta es la parte más importante que podría mencionar, la verdad, es el meollo del asunto, la carnita, ¿verdad?, por decirlo así. Se entiende por esto lo que conforman los denominados estados financieros básicos establecidos en el artículo 22 del decreto 2649 de 1993, pero referidos a un ente matriz o controlante y sus subordinados o controlados, que en este caso vienen siendo el balance general consolidado, estado de resultados consolidado, estado de cambio de patrimonio consolidado, el estado de cambios en la situación financiera consolidada y estado de flujos de efectivo consolidado. Cada uno de estos estados financieros tienen funciones muy vitales e importantes para la entidad para determinar el control de las diferentes situaciones y, bueno, por decirlo así, secciones de la entidad, tal y como vendría siendo el balance general, en el cual se ocupa de dos formas, tanto para comenzar y cerrar tus operaciones, ya que en este se debe presentar qué es lo que tiene la entidad en un principio del comienzo de las operaciones y al final el resultado de haber desarrollado todo el proceso contable y vendría siendo el último. Prácticamente normalmente el final de este mes es el inicial del siguiente.
así como en el estado de resultados se muestra prácticamente el desarrollo contable del ejercicio, donde podemos apreciar diferentes rubros contables muy, pero muy importantes, como podría ser diferentes impuestos, en este caso como tenemos la reserva legal y el impuesto sobre la renta también, que dependiendo de la cantidad de ingresos que tenga la entidad, va a ser, dependiendo si es mayor a $150,000, podría ser del 25 o del 30% de impuestos sobre la renta, así como también si tenemos una ganancia, una pérdida al final del ejercicio. Mientras que en el estado de cambio de patrimonio, en el de cambio de situación financiera y en el de flujo de efectivo consolidados, lo que se desarrolla es otras partes de, como lo mencionan sus nombres. En el cambio del patrimonio se tiene que desarrollar toda esta parte prácticamente de los activos que tenemos como patrimonio de la entidad, mientras que en el cambio de la situación financiera, los cambios que se pudieron dar en el periodo contable desarrollado. Mientras que en el de flujo de efectivo, tal y como lo menciona, es las variaciones que se dieron de un periodo a otro, que nos sirve como un comparativo de cómo, y lo dice su palabra, ha fluido el efectivo entre un año al siguiente, denotando diferencias importantes entre alguno y otro. Es decir, si se nos disminuyó el siguiente año contable, entonces nosotros tenemos que, como responsables contables, tenemos que buscar la manera de poder revertir esa situación y tratar de generar la mayor oportunidad en ganancias para la entidad, como tendría que ser. De ahí en más, también contamos con la metodología, que para la consolidación de estados financieros se deben de aplicar las reglas de reexpresión de la circular 002 de 1998 de la Superintendencia de Valores, en los que se establece que todos y cada uno de los rubros que lo componen deben mencionarse en el PAAG correspondiente. Los estados financieros conciliados deben formularse y presentarse en las mismas fechas en que se presentan los estados financieros individuales de fin de ejercicio. Es decir, que prácticamente cuando se realicen los estados financieros ya consolidados, se deberán mostrar los que fueron desarrollados con el fin del ejercicio, la verdad, por mencionarlo así. Es decir, que van acordes. Es decir, si digamos ya en esta semana vamos a presentar los de fin de ejercicio, van a ir los consolidados al mismo tiempo. Perdóneme si a veces me trabo, licenciado, un poco. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 122 del decreto 2649 de 1993, en el que se creen entes económicos, puede poseerse, ni deberse a sí mismo, ni puede realizar utilidades excedentes o pérdidas por operaciones efectuadas consigo mismo. Mediante los estados financieros consolidados se debe eliminar todos los saldos y operaciones recíprocas a la fecha de corte y por el periodo que hagan referencia también. La presentación y el diseño de los estados financieros consolidados deben realizarse de una manera ordenada, tal y como se nos menciona, armoniosa y homogénea, por lo que los estados financieros consolidados no deben limitarse a la presentación de la sumatoria matemática de rubros similares o cálculos aritméticos básicos. Es decir, que no tenemos que limitarnos a, ok, solo les vamos a mostrar cómo fue que se hace y ya que ellos tengan la suerte de desarrollarlo. Mentira, no debe ser así. En el estado de situación, dependiendo del que sea, ¿verdad? Si es de flujo de efectivo, situación financiera, entre los demás que son, se tiene que mostrar todo el proceso ya desarrollado. Es decir, que lo que quieren las entidades financieras que nos van a evaluar, prácticamente sería cada uno de las sumatorias, ¿verdad? Los resultados que se nos dio al momento de efectuar la fórmula. No obstante, se tiene que tener cuidado, ya que si hay alguna parte donde puede haber confusiones, a mi consideración como contador podría ser aceptable, ¿verdad? Que se nos adjunten unas notas donde este dato salió de aquí, nosotros desarrollamos esto de esta forma, pero siempre, siempre respetando y basándose en la ley como tiene que ser, licenciado. En este caso, las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Sin determinar la naturaleza de los componentes de cada estado financiero en relación con el conjunto de sociedades participantes del proceso, los estados financieros individuales son el componente base para la consolidación. Para esto deben ser depurados con las eliminaciones por saldos y operaciones recíprocas desarrolladas entre sí. Dichos estados deben reunir como mínimo ciertos requisitos, como corresponder a una misma fecha de corte, haber sido preparados bajo principios, políticas, métodos y procedimientos contables uniformes, así como también para estudios financieros correspondientes a entidades ubicadas en el exterior, estar convertidos a la moneda funcional y expresada de acuerdo con las normas de contabilidad, y tener analizados y conciliados los saldos recíprocos. Esto es como bueno, por decirlo de alguna forma, licenciado, la información base prácticamente para desarrollar todo lo que concierne a la parte de los estados financieros,
que tengan que ser conciliadas, ¿verdad? Eso como primera parte. En todo caso, ahora voy a pasar a hablar un poco sobre lo que es la consolidación bajo la NIF. Es decir, que no es un ente, sino que es una reglamentación o un reglamento en el cual todas las entidades están obligadas a desarrollar sus estados financieros de una forma que sea muy pero muy similar. En todo caso, lo primordial puedo considerar es que siempre debamos de respetar a la NIF, respetar lo que en esta concierne, así como también evitar, ¿verdad?, malos altercados y cálculos erróneos cuando se desarrollen. No importa el cálculo contable que sea, es de tratar de hacer todo de una manera excelente, exquisita. Las compañías, sus administradores y también la profesión contable requieren conocer el manejo y la preparación de los estados financieros consolidados a la luz de las normas internacionales de información financiera, las NIF, famosamente conocidas, con la final de estar a la vanguardia de los grandes mercados de capitales, lo cual implica un aprendizaje en cambios contables de reconocimiento, medición y revelación de información financiera. Es decir, que para poder revelar la información financiera siempre tenemos que estar lo más actualizados posible con todo lo que en lo que a contabilidad concierne, ¿verdad? Para poder realizar algún ajuste, registrar la información de alguna forma que sea requerida mediante base a la NIF. Es decir, que si digamos que mañana surgiera una reestructuración de las NIF, nosotros como contadores tenemos la obligación tanto moral y profesional de estar a la vanguardia de toda esta información, licenciado. El alcance de las normas internacionales es muy variado, ya que por ejemplo en las NIF plenas del Grupo 1 las aplican solo a entidades de interés público y o emisoras de instrumentos de pasivo y patrimonio, mientras que en las entidades que captan recursos del público, como son las entidades financieras, y así que también establezcan claro control sobre las subsidiarias. Mientras que, en otro caso, la NIF 27 menciona que para los estados financieros separados, el objetivo de esta norma es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversores en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados conjuntos en una entidad que prepara estados financieros separados. Ya más claro no puede estar, la verdad, imposible ahí. Continuando también, se nos menciona que esta norma no establece como tal cuáles son las entidades que elaboran estados financieros separados, ya que eso podría depender de la forma de trabajar contablemente de la entidad. Es decir, que prácticamente lo deja a una libre decisión. Continuamos hablando un poco más de la NIF 27, pero en este punto me gustaría hablar un poco más de las definiciones, ya que es importante también tener el conocimiento de qué estamos desarrollando sobre lo que realmente concierne, conocer qué es decir, un ejemplo fácil, ¿verdad?, de contabilidad básica. Las partidas son donde se realizan los asientos contables, el registro de las actividades diarias de una entidad. En todo caso, vamos ahora con unas definiciones más bonitas. El estado financiero consolidado como tal se nos menciona que son los estados financieros de un grupo en el que los activos pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarios se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Es decir, que conjunta todo al momento de consolidarlo, licenciado. En los estados financieros separados son los presentados por una controladora, es decir, un inversor con el control de una subsidiaria, o un inversor con control conjunto de una participación o influencia significativa sobre esta. Los siguientes términos se definen en la NIF 27, en la NIF 28, así como también en la NIF de estados financieros consolidados, y la NIF 11, que es de acuerdos conjuntos, y lo hace de la siguiente manera. En las actividades relevantes, el control de una participación, los derechos protectores, así como también los estados financieros separados, la influencia significativa y el método de la participación, y finalmente en la parte número 7, el poder. En la NIF número 10 es una parte primordial, ya que toca los estados financieros consolidados, donde el objetivo como tal de esa NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Es decir, que en todo caso, lo más importante de todo lo que conlleve, ¿verdad?, a la consolidación bajo las NIF es que hay que basarse en las NIF para poder realizarlo, respetar también las NIF y todas estas normas, que la función más importante a mi criterio es que permiten
permiten controlar a nivel mundial de una manera uniforme, por decirlo así, el cómo vamos a realizar nuestros estados financieros. Eso por la primera y segunda parte. Y vamos a ir cerrando ya estos últimos 5 minutos con el método para la participación, donde este es aquel en el cual, en virtud de la inversión se desarrolla ciertos criterios, ¿verdad? En este caso viene siendo que se registra inicialmente al costo. También se ajusta en el porcentaje de participación del inversionista de los activos netos de la participación, por los cambios que se presenten luego de la adquisición. Así, el resultado del periodo se incluye su participación en el resultado del periodo de la participada. Otro resultado integral es que se incluye su participación en el otro resultado integral de la participada. Ahora, pasamos a una parte importante que es la base de cálculo para el ajuste de la inversión, en el cual el porcentaje de participación de una entidad en una inversión se determinará únicamente sobre la propiedad existente en la fecha de la aplicación del NEL. Cuando existen derechos de voto potenciales, estos se tendrán en cuenta solo para efectos de determinar el control junto también o a la influencia significativa, y se excluirán para la determinación del porcentaje de participación, mientras que también se excluirán para tal efecto los aportes con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Un ejemplo de esto podría ser la opción de compra de las acciones, warrants como se le podría mencionar también, y el anticipo para futuras capitalizaciones. Esto como tal con tal de mostrar y segmentar, ¿verdad?, todas estas partes de las participaciones. Hay un procedimiento en la aplicación del método de la participación y se divide en ciertos puntos. El primero, que la inversión se registra por su costo en el momento de la adquisición. Cualquier diferencia que surja entre el costo de la inversión y la participación proporcional en el valor razonable neto de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos de la participada se reconocerá en la siguiente forma. Sería de dos maneras como tal, que sería de la primera como una plusvalía que formará parte del valor en los libros de la inversión, y el ingreso cuando el valor razonable neto excede el costo de la inversión. Es decir, que todo dependerá si tenemos algunos excesos o ciertas diferencias entre el valor razonable neto y el costo de la inversión también. Podría ser también que se dé la situación de que sea viceversa, al revés, ¿verdad? Pero esto ya dependerá como tal de la situación de cada entidad. En el segundo punto contamos con cambios originados en resultados por la utilidad o pérdida del periodo en el porcentaje de participación. Un mayor o, bueno, como tal, un menor de la inversión se deja de reconocer cuando se excede el importe en libros de la inversión. Esto es muy importante, ya que, como menciona, se deja de reconocer cuando este excede el importe en los libros de la inversión. Es decir, que hay un, como por decirlo así, un límite el cual no tenemos que excederlo para el momento de las inversiones. En el tercer punto contamos con cambios originados en otros partidos patrimoniales, cambios que se produzcan en el otro resultado, y este debe ser integral, así como también la partida que dio origen a la valoración patrimonial. En la parte 4 contamos con distribuciones, que reducirán el valor de la inversión en libros hasta el monto en que tal valor fue afectado, dividendos preferenciales sin derecho a un voto, ¿verdad?, que deberán contabilizarse como un ingreso en este caso. Hay ciertas normas legales que también quiero añadir que son primordiales para poder realizar estados financieros consolidados. ¿Cuáles vienen siendo? Vendrían siendo el artículo 35 de la Ley 222 de 1995, obligación de preparar y presentar estados financieros, el decreto 2420 de 2015 y la NIF 10 también en los principios para la presentación de estados financieros. Contamos también con presunciones de control de grupo 1 y 2, que vendrían siendo las divisiones de cómo se puede realizar este proceso también en otros subpuntos, ¿verdad?, que se nos mencionaba ahí. Lo que me ha gustado bastante de este tema, licenciado, es que es bastante rico en contenido, la verdad. Hay muchísima información sobre los estados financieros, es bastante completa sobre cómo realizar su desarrollo también. En este momento no me puedo poner a exponer para cada estado financiero se realiza de esta manera, partida por partida, ya que más que todo toqué bastante la parte teórica como tal. En todo caso, y mediado a la situación, considero que ha estado bastante bien la investigación
Los temas han sido bastante completos y podría decir que la reglamentación y los conceptos han quedado un tanto claros en el momento, podría decirlo así. Y con esto hemos llegado a su fin de la presentación. Espero que todo se encuentre bien, licenciado. Les deseo muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.